Shalom, un shalom a quienes se están conectando al canal. Bueno, voy a dar en esta una pequeña explicación de la parashá Shoftim que toca esta Shabúa, es decir, esta semana. Antes vamos a elevar una pequeña tefilá a nuestro Ser Supremo, mirando a Yerushalayim o a Jerusalén. Nuestra mirada tiene que estar orientada a Yerushalayim. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav u'tziwanu noten haTorah. Bendito es usted, Yahweh, Creador nuestro, Rey del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha entregado su Torah. Amén. Bien. Una pequeña tefila, ¿sí? Como una petición para que el Ser Supremo nos brinde la sabiduría para poder estudiar la Torah, ya sea para recibir una enseñanza o para brindarla, que es lo que voy a hacer yo en este caso. Espero sea el Ser Supremo el que ponga las palabras correctas en mi boca. Bien. La parashá Shoftim abarca desde Devarim o Deuteronomio del 16:18 al 21:9. En el primero es decir, en la primera porción semanal, en la primera porción diaria, perdón. Dice, comienza diciendo, Shoftim, jueces y oficiales designarás para ti por todas las puertas en la ciudad que Yahweh, su Ser Supremo, les está dando, tribu por tribu, y ellos juzgarán al pueblo con juicio recto. ¿Sí? Los juicios deben hacerse, como dice la Torah, con juicio recto, basado en los preceptos de la Torah. ¿Sí? No porque uno sea primo, sea pariente, o sea el hermano, o el padre, o la madre, o su hijo, o lo que sea, va a tener que tener un juicio diferente. No, tiene que tener el mismo juicio. ¿Sí? A menos que existiera alguna excepción que avalara lo contrario. Pero en la Torah no hay tales excepciones. ¿Sí? Continúa diciendo, no torcerán la justicia o mostrarán favoritismo, y no aceptarán un soborno, porque un regalo ciega los ojos del sabio y tuerce las palabras de aún el recto. ¿Sí? Esta es una orden especialmente para los jueces, porque son los que imparten o deben impartir la justicia a través de su veredicto, ¿verdad? Eso no quiere decir que esta orden no vaya para las demás personas también. Por ejemplo, si usted, por ejemplo, fue testigo
de algún delito, de algún crimen, entonces su manera de hacer justicia no va a ser brindando un veredicto, pero sí va a ser testificando, testificando contra el criminal en cuestión, ¿sí? Contra el perpetuador en cuestión, ¿verdad? Entonces, si llega alguien, ¿sí? Puede llegar el mismo perpetrador o enviados, ¿sí? Y podrían tentarlo de alguna manera para que usted no hable, ¿verdad? Tentarlo o amenazarlo, ¿sí? Entonces, si usted se guarda ese testimonio ante los jueces, entonces usted le está negando la justicia a aquella persona que sí fue uh, um, injustamente maltratada de alguna manera, ¿sí? Entonces, si usted acepta un soborno para que usted no hable, entonces usted está torciendo la justicia. ¿Por qué? Aunque usted no sea juez, pero usted tiene un testimonio, ¿sí? Un testimonio que, de ser probado, podría condenar al criminal en cuestión. Entonces, estas palabras, ¿sí? Hace alusión, esta parasha Shoftim, hace una alusión especial a los jueces, pero no se limita únicamente a los jueces, ¿sí? Es para todo el pueblo, ¿sí? Entonces, si usted no conoce los reglamentos, fácilmente puede ser engañado o fácilmente puede ser, uh, digamos, atropellado de alguna manera, ¿verdad? Puede verse vulnerado en muchas formas. Por ejemplo, vemos, por ejemplo, a los oficiales en las calles que muchas veces pueden estar, pues, con una libreta haciendo multas, por ejemplo. Bueno, en muchos casos, perfecto que se haga la multa. ¿Por qué? Para que, para que la persona en cuestión que ha sido multada por algo, para alguna infracción de tránsito, que es lo más normal, tenga más cuidado la próxima vez, ¿sí? Pero si usted no conoce sus derechos, si usted no conoce cuándo puede y cuándo no puede, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede llegar a pasar? Que un juez, ¿sí? Nada más le da la razón a los oficiales y sí, usted perdería. ¿Por qué? Usted perdería por no saber defenderse ante los oficiales o ante los jueces, ¿sí? Entonces, si a usted, un oficial, por ejemplo, le ha dado mal una multa, entonces usted lo que tiene que hacer es comparecer ante los jueces y demostrar que esa multa está mal puesta, ¿sí? Y el juez tendría entonces que revertir, revertir la situación, ¿sí? Es decir, con respecto a estos temas, cada país tiene diferentes leyes, pero aquí en la Torah muestra cómo tiene que proceder un juez. Algo que es primordial es que no acepte soborno, ¿sí? Tiene que seguir las leyes y aplicar la justicia a quien la requiera, ¿sí? Por uno u otro motivo.
Si acepta soborno o muestra favoritismo por una cosa o por otra, entonces el juez no está siendo justo. ¿Sí? Por ejemplo, quizá usted no le paga ningún soborno al juez, pero usted tiene pensamientos que van en línea con el juez. ¿Sí? Entonces el juez, ¿qué va a hacer? Pues, porque piensa igual que usted, lo va a apoyar a usted. ¿Y qué va a pasar? Que no va a estar haciendo justicia, la va a estar torciendo. ¿Sí? La va a estar torciendo a favor suyo y en contra de la otra persona. ¿Solamente por qué? Porque no piensan igual. Entonces, ese tipo de cosas tiene que tener mucho cuidado el juez. El juez especialmente. ¿Por qué? Porque es el que, con su veredicto, condena o libera a una persona. Algo que el Ser Supremo también prohíbe es servir a ningún ídolo. ¿Sí? A ningún ídolo de ningún tipo. Únicamente al Ser Supremo. Solo debemos servir y obedecer a nuestro Ser Supremo. No debemos servir ni adorar ni imágenes, ni astros, ni a personas, ni ningún tipo de fanatismo. Es una de las cosas de las que tenemos que cuidar, que nos tenemos que cuidar, y mucho, porque el Ser Supremo prohíbe esto. Dice aquí, continúa diciendo, si un caso viene a ustedes a las puertas de la ciudad, que es muy difícil para ustedes juzgar, referente a derramamiento de sangre, pleito civil, daño personal o cualquier otro asunto controversial, se levantarán, irán al lugar que Yahweh, su Ser Supremo, escoja, y comparecerán delante de los Kohanim, es decir, los ministros, que son Lewim o Levita, y el juez en oficio en ese momento. Buscarán su opinión y ellos adjudicarán un veredicto para ustedes. Bueno, como actualmente no existe el Beit Hamikdash, o es decir, el templo, como se le nombra, entonces esto no se puede hacer hoy. Pero algo que sí se puede hacer, ¿sí?, es que determinado, según el caso, dependiendo del caso que uno tenga que juzgar, debe ir a los tribunales competentes. ¿Sí? Por ejemplo, en juicios normales, por ejemplo, digamos en juicios, bueno, no sé si normales sería la palabra, pero pues juicios normales creo que serían todos, ¿verdad? Pero es decir, cada juzgado debe juzgar el área en la que sea competente. Por ejemplo, si hay, por ejemplo, problemas con respecto a la custodia de un niño, por ejemplo, y este caso cayera a un tribunal de finanzas o economía, ese juzgado no va a poder emitir ningún juicio. Por el contrario, ¿sí? Tendrían que hacerse los procesos, o rechazar el caso, o remitirlo a un juzgado familiar, según lo que corresponda en cada país o en cada ciudad, ¿verdad? Porque hay procedimientos para esas cosas. Pero debe ser un juicio recto, basado en leyes y especialmente basado en la Torá. Sigue diciendo, actuarán
de acuerdo a lo que ellos les hayan dicho allí en el lugar que Yahweh escoja. Tendrán cuidado de actuar conforme a las instrucciones de ellos. De acuerdo a la Torá que ellos enseñan, ustedes llevarán a cabo la sentencia que ellos adjudiquen sin volverse a un lado, a la derecha o a la izquierda del veredicto que ellos les declaren a ustedes. Cualquiera lo suficientemente presuntuoso para no prestar atención al Cohen o ministro nombrado para servir a Yahweh, su ser supremo, o al juez, esa persona tiene que morir. Así ustedes exterminarán tal perversidad en Israel. Bueno, los juicios de sangre solamente podían emitirse en Jerusalén, podía emitirse únicamente en el templo, en el Beit HaMikdash. Ahora no tenemos Beit HaMikdash, por lo tanto, no se pueden emitir juicios de sangre, pero sí pueden emitirse otros juicios. Cuando el Ser Supremo le dé posesiones al pueblo, este podría en algún momento querer un rey, querer un melech sobre el pueblo, ¿verdad? Es decir, el pueblo podría querer un rey sobre sí mismo, como tienen otros países. En ese caso, les está prohibido nombrar a un extranjero que sea rey sobre ellos. Este rey en cuestión no adquirirá muchos caballos para sí o hará que el pueblo regrese a Misraim, a Egipto, para obtener más caballos, puesto que Yahweh les dijo que nunca regresaran por ese camino. Asimismo, no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se extravíe y no adquirirá cantidades excesivas de oro. Bueno, actualmente en muchos países no existe la figura de rey, pero sí existe la figura de presidente. ¿Sí? Es posible que exista algún país en que todavía sí tengan la figura de rey, pero sea rey o presidente, le rige el mismo precepto. ¿Por qué? Si bien un presidente no es un rey, pero es la máxima autoridad en un país. ¿Sí? Es decir, viene siendo su equivalente. Entonces para él también rige esto. Entonces, puede hacer compras, puede comprar, puede adquirir lo que haga falta, lo que sea necesario, pero no en cantidades excesivas y no para sí mismo, ¿verdad? Rige también para este rey, dice, cuando él haya llegado a ocupar el trono de su reino, él escribirá una copia de esta Torá en un rollo para sí mismo, de la que los Kohanim y los Levim usan. Permanecerá con él y él la leerá todos los días, por todo el tiempo de su vida, para que él aprenda a temer a Yahweh, su ser supremo, y guarde todas las palabras de esta Torá y estos Hukim y las obedezca. Y aquí explica, sigue diciendo ahora, ¿para qué? En 17:20 continúa diciendo, para que él no piense que es mejor que sus ajim, ese que sus hermanos, y para que no se vuelva a la derecha ni a la izquierda de los preceptos de Yahweh. De esta forma, él prolongará su propio reino y el de sus Benei, el de sus hijos,
el Israel. Bien. Una persona muchas veces cuando llega a una alta esfera, cuando llega a un poder, muchas veces la persona se empieza, es decir, primero comienza actuando bien, pero va pasando el tiempo y empieza a querer, por una u otra razón, abusar del poder o creerse ya superior a los demás, porque él es una cabeza, digamos, ¿verdad? Entonces comienza a querer sentirse superior. Entonces para esto, ¿sí? Como para que este rey entienda que él no es mejor que el resto de sus ajín, es que tiene que hacer esto, ¿sí? Escribir una copia de la Torá para sí mismo y leerla todos los días de su vida, ¿sí? Para que entienda, primero, que él no es mejor que sus ajín, y segundo, que él también tiene un superior, ¿sí? Él no es decir, un rey o un presidente es la máxima autoridad humana, ¿verdad? Pero hay alguien más por encima de él, y ese es Yahweh, el ser supremo. Entonces, de esto tiene que estar consciente de que hay alguien superior a él. Uh-huh. 18:20, perdón, 18:10, ¿sí? 18:9, mejor dicho. Comenzamos 18:9, diciendo: cuando ustedes entren a la tierra que Yahweh, su ser supremo, les está dando, no aprenderán a seguir las prácticas abominables de aquellas naciones. No se encontrará entre ustedes a ninguno que haga pasar a su hijo o hija por el fuego. Un adivino, un agorero, un sortílego, un hechicero, un encantador, uno que consulte ruajim o espíritus, o uno que practique la necromancia. Porque cualquiera que haga estas cosas es detestable a Yahweh, y a causa de estas abominaciones, Yahweh, su ser supremo, los está echando delante de ustedes. Ustedes serán de Lev Tahor, es decir, de corazón puro, para Yahweh, su ser supremo. Entonces, está claro aquí. Cuando dice no pasar a su hijo o hija por el fuego, pues se refiere a muchas cosas, ¿sí? Dice que no se hará pasar al hijo o hija por el fuego. Si bien puede haber errores de interpretación, o puede haber una interpretación básica solamente, ¿por qué? Porque cuando dice no pasar al hijo por el fuego, muchos podrían entender que no tiene que pasar por zonas donde haya fuego, físicamente. Y sí, esa interpretación no está mal, ¿verdad? Porque es coherente. Si una persona ve fuego, ¿para qué va a pasar por medio de ese fuego? ¿Se va a quemar? Sin embargo, cuando dice no pasar a su hijo o hija por el fuego, se refiere a muchas cosas también, ¿sí? Por ejemplo, no enseñarle a su hijo o hija las malas costumbres de una nación.
¿sí? Hay muchas cosas que a la simple vista pueden parecer lindas, ¿sí? Se pueden ver, no sé, bonitas, se pueden ver alegres, pero si uno se pone a analizar y a estudiar la escritura, la Torá, es posible que muchas de esas estén incluso prohibidas en la Torá. Entonces, si no aprende y no obedece Torá, no va a entender cuando diga de no pasar a su hijo o hija por el fuego. Entonces es importante aprender y conocer de la escritura. ¿Verdad? Entonces, cuidado con esto, ¿verdad? Como digo, estas palabras, sobre todo el principio de esta parasha, hace referencia especial a los jueces, pero no se limita únicamente a los jueces. ¿Sí? Aquí el Ser Supremo le está dando la orden al pueblo, pero como digo, es especial para los jueces. ¿Para qué? Porque son ellos los que van a analizar esta Torah y a emitir juicio de acuerdo a esta Torah. Pero a ustedes les corresponde conocer y estudiar la Torah, no para emitir juicio, a menos que sean jueces, desde luego, pero no, si ustedes no son jueces, igualmente les corresponde estudiar esta Torah, estudiar y obedecer esta Torah, no para emitir juicio, sino para no violar un precepto de la Torah. Ahora sí, algo muy importante, a partir de 18:18, vemos que muchas veces hay gente que dice que el Mesías es el fin, ¿verdad? Cuando dice esa frase, se refiere a que el Mesías es el objetivo, pero en ningún caso vino a colgar nada. Muchas veces cree la gente que al decir eso, el Mesías vino a colgar la Torá, vino a eliminar la Torá. Y no vino a eliminar nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Ser Supremo dice, ¿sí? Si vemos en partes de la Torá, ¿sí? Si vemos en varias citas de la Torá mientras vamos leyendo, van a ver que dice, y lo harán por todas sus generaciones, y lo cumplirán para siempre, y harán esto de generación en generación, ¿verdad? Pero en ningún momento dice que se va a terminar. Entonces, el decir que el Mesías vino a colgar la Torá va en contra de todo eso que el Ser Supremo dijo antes. Entonces, ¿es para siempre o no es para siempre? Aquí dice, en Devarim 18:18, dice, yo levantaré para ellos un profeta como tú, de entre sus ajim, sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo les ordene. ¿Sí? Así. El enviado en cuestión, ¿sí?
nos tiene que dar las órdenes, pero las órdenes que Yahweh nos ordena, ¿sí? No algo contrario. Si nos ordena algo contrario, no es el Mesías, hay un problema. ¿Sí? Nos viene advirtiendo el Ser Supremo, a lo largo de la Torah, que el enviado en cuestión va a hacer y va a decir todo aquello que el Ser Supremo ya nos ha venido enseñando, todo aquello para lo que el Ser Supremo ya de alguna manera nos ha venido preparando. ¿Sí? Ya el Ser Supremo de alguna manera ha dejado, podría decirse, pistas de lo que va a hacer, ¿verdad? Y si vemos por acá, en la Torah, de toda la Torah del principio hasta que termina, vemos que no existe ninguna pista, nada que diga que el Ser Supremo le va a poner fin a esta Torah en ningún caso. No existe ninguna. Entonces, si vino un Mesías a colgar la Torah, como a decir que ya se terminó, que ya es el fin, entonces ese Mesías no es el Mesías. O hay un error de interpretación. Pero dice aquí: yo levantaré para ellos un profeta como tú de entre sus ajín. Yo pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les ordene. Cualquiera que no escuche mis palabras, las cuales él hablará en mi nombre, tendrá que rendirme cuenta a mí. Pero si un profeta presuntuosamente habla una palabra en mi nombre, la cual yo no le ordené decir, o si él habla en mi nombre de otros ídolos, entonces ese profeta tiene que morir. ¿Verdad? Se han dado muchos casos, ¿sí?, en los que tiempos antes del 2000, quizá haya gente que se acuerde, ¿sí?, tiempos antes del año 2000, del calendario común, había mucha gente levantándose como profeta diciendo que el año 2000 el mundo se iba a terminar. Para empezar, nunca dijeron ninguna fuente y nunca dijeron cómo es que se iba a terminar, ¿verdad? Pero según decían que se iba a terminar, que se iba a acabar el mundo. Según tengo entendido, si no me fallan los cálculos, en el calendario común estamos en el año 2026. Creo que ya pasó más del año 2000, ¿verdad? Entonces, eso de que el mundo se acabó, ¿dónde está? Si el mundo se hubiera acabado, como dijo esa profecía, esa supuesta profecía, perdón, si el mundo se hubiese acabado, ¿estarían hoy ustedes aquí escuchando hasta para allá? Se han provocado muchos males por ese tipo de profecía, porque mucha gente, en el miedo, en el susto, han tomado decisiones que en un estado normal quizás no hubieran tomado, como ser saqueos de locales, por ejemplo, ¿sí? Y se convirtieron mucha gente en una multitud iracunda, iba a robar a los comercios, ¿verdad? Y por estas profecías, supuestas profecías también, ha habido mucha gente que se ha suicidado. No sé por qué causa, pero es posible que estas profecías lo hayan llevado a suicidarse, ¿sí? Porque en muchos casos ha pasado, ¿sí?
Entonces cuidado con hacer esto. Ahora ustedes estarán pensando, continúa diciendo la Torá, pregunta, ustedes estarán pensando, ¿cómo vamos a saber si una palabra no ha sido hablada por Yahweh? Está perfecto. ¿Por qué? Es decir, porque muchos de ustedes quizás han oído hablar de profetas o de profecías o de orden del Ser Supremo. Entonces, ¿cómo van a saber entonces? O sea, si un profeta se supone que es enviado del Creador, entonces, ¿cómo van a saber si ese profeta es del Creador o no? ¿Cómo vamos a saber si una palabra no ha sido hablada por Yahweh? Lo explica en 18:22 de Barim. Cuando un profeta hable en el Shem de Yahweh y las predicciones no se hagan realidad, esto es, la palabra no es cumplida, entonces Yahweh no habló esa palabra. El profeta que lo dijo habló presuntuosamente, no tiene nada que temer de él. Entonces, los supuestos profetas que andaban pronosticando el fin del mundo en esa época, no eran profetas del Creador, no los mandó el Creador. El Ser Supremo nunca dijo esa palabra. ¿Por qué? Simple. Porque ese profeta habló esa palabra y no se ha cumplido. Porque lo que el Ser Supremo dice, se cumple. Se cumple en su momento. ¿Sí? Puede ser mañana, puede ser un año, pueden ser en 100 años, pueden ser en 1000 años. Pero lo que el Ser Supremo diga, se cumple. Bueno, hasta aquí la para allá por el momento. Y primeramente, espero haya sido una buena instrucción y que haya sido palabra enviada del Ser Supremo. Que sea la respuesta que el Ser Supremo haya puesto en mi boca. Si no fue así, perdón, primeramente a Yahweh, nuestro Creador, y a aquellas personas que están escuchando. ¿Sí? Mi idea no es que se pierdan, sino que estudien, que aprendan. Y bueno, si ahí tienen dudas, alguna consulta, pregunta, pueden dejarlo debajo de la caja de los comentarios. Bueno, será hasta un próximo video. Shalom.